¿Sabías que desde este mes, heredar o recibir por donación, una empresa familiar en Madrid puede tributar únicamente por el 1% de su valor? Pues sí, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar una importante reforma fiscal para facilitar el relevo generacional en empresas, negocios profesionales y participaciones sociales. Pero cuidado, porque el titular del 99% puede llevarnos a pensar que la operación sale prácticamente gratis, y no siempre es así. La reducción tiene unos requisitos, obliga a conservar la empresa durante un determinado plazo y en las donaciones puede aparecer un coste importante, que es el IRPF para el donante. Hoy vamos a explicar qué cambia, quién puede beneficiarse y cuál es la letra pequeña de esta nueva regulación. Buenas familia, soy Antonio Vargas, divulgador y estratega de contrainteligencia fiscal. Llevo más de 15 años preparando a la élite de la agencia tributaria, inspectores, técnicos y agentes de Hacienda. Yo enseñé a los que te vigilan. Sé que miran, que ignoran y que alarmas informáticas saltan. Te enseño las reglas del juego desde dentro, con estrategia de contrainteligencia fiscal. Rechazo la ilusión fiscal agresiva y me enfoco en estrategias de optimización y contrainteligencia fiscal potentes, dentro de la legalidad española estricta. Y en este canal hablamos de fiscalidad, empresa, planificación patrimonial de una forma clara, práctica y aplicable. Analizamos novedades tributarias de una manera clara y práctica. Vamos directamente con las claves de esta reforma. La principal novedad es que la Comunidad de Madrid eleva del 95% al 99% la reducción aplicable en la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones. Puede utilizarse cuando se adquiere gratuitamente una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en una entidad, tanto por fallecimiento como mediante una donación. ¿Y qué significa esto? Pues imaginemos, de manera muy simplificada, que la parte de una empresa que puede acogerse al beneficio está valorada, por ejemplo, en 1.000.000 de euros. Con una reducción del 95% quedarían 50.000 euros sometidos a tributación. Con la nueva reducción del 99%, la base afectada se reduciría solamente a 10.000 euros. Eso no significa necesariamente que se pague el 1% del valor de la empresa. Significa que solo queda sin reducir el 1% de la base que reúna los requisitos. Después habrá que realizar el resto de los cálculos del impuesto, efectivamente. La propia norma madrileña configura este beneficio como una reducción de la base imponible, no como una bonificación de la cuota ni como una exención completa. Se amplían los familiares beneficiarios de esta bonificación. Otra novedad importante es la ampliación de las personas que pueden beneficiarse. La reducción madrileña puede alcanzar a familiares incluso en los grupos primero, segundo y tercero del impuesto de sucesiones y donaciones, y también a determinados parientes colaterales hasta el cuarto grado. En la práctica, esto amplía el posible relevo más allá de los hijos y del cónyuge, incluyendo también cuando se cumplen los requisitos a familiares como pueden ser los hermanos, sobrinos o primos hermanos. La medida reconoce una realidad habitual. No siempre son los hijos quienes continúan con el negocio. En muchas empresas familiares, las personas más preparadas o más vinculadas con la actividad puede ser un hermano, un sobrino o un primo. Por lo tanto, la ley contempla incluso a determinados supuestos de transmisión a trabajadores que no pertenecen a ese círculo familiar, siempre que acrediten una vinculación laboral prolongada y experiencia en funciones de dirección. Por otro lado, también comentar que la regulación estatal de las donaciones de empresas familiares exige con carácter general que el donante tenga 65 años o más, o se encuentre en determinadas situaciones de incapacidad. La nueva reducción madrileña no condiciona el beneficio a alcanzar esa edad. Lo relevante será, entre otros requisitos, que el donante hubiera ejercido de forma habitual, personal y directa la actividad hasta la fecha de la donación y que los rendimientos de esa actividad representen más del 50% de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
En el supuesto de participaciones sociales también se regulan porcentajes mínimos de participación y el ejercicio de funciones de dirección remuneradas. Por tanto, se facilita que el relevo pueda organizarse antes, sin esperar necesariamente a que el empresario cumpla 65 años. Por otro lado, también para conservar la reducción, quienes reciban la empresa, el negocio o las participaciones deberán mantenerlos durante los 5 años siguientes. Este plazo es inferior al periodo de 10 años previsto en la reducción estatal para determinadas donaciones. Además, debe mantenerse la actividad económica o el carácter empresarial de la entidad durante ese periodo. ¿Qué sucede si el beneficiario vende antes de tiempo o incumple las condiciones? Pues tendrá que presentar la regularización correspondiente, ingresar el impuesto que dejó de pagar y abonar los intereses de demora. Por tanto, no basta con recibir la empresa y aplicar el beneficio. Existe un compromiso de continuidad empresarial durante 5 años. Y ahora sí, llegamos a la principal advertencia. La nueva ley puede ser muy favorable para quien recibe la empresa, pero no siempre para quien la dona. En una donación, el donante puede generar en su IRPF una ganancia patrimonial por la diferencia entre el valor de adquisición de la empresa o de las participaciones y su valor en el momento de la transmisión. En este caso, la ley del IRPF pues, permite que determinadas donaciones de empresas familiares no generen esa ganancia, pero remite a los requisitos de la reducción estatal del impuesto de sucesiones y donaciones. Por ello, puede ocurrir que una operación que cumpla los requisitos de la nueva reducción madrileña del 99%, pero no los requisitos estatales necesarios para evitar la tributación del donante en el IRPF. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la donación se realiza antes de los 65 años o a determinados familiares incluidos en la norma autonómica, pero no en el régimen estatal. Así que el receptor pues, podría disfrutar de una gran reducción en sucesiones y donaciones, mientras que el donante tiene que tributar por la revalorización acumulada en su IRPF. Como conclusión, pues comentar que la nueva ley de apoyo a la empresa familiar de Madrid supone una mejora importante para facilitar la continuidad de negocios familiares. Eleva la reducción al 99%, amplía los posibles beneficiarios, elimina la edad mínima de regulación autonómica y reduce a 5 años el periodo de mantenimiento. Pero una transmisión empresarial nunca debería planificarse mirando un único impuesto. Antes de realizar una donación hay que estudiar conjuntamente el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el IRPF del donante, el impuesto sobre el patrimonio y las características concretas de la empresa. Quédate básicamente con estas 3 ideas. La primera, no es una exención total, sino una reducción del 99% de la base imponible. Segunda, el beneficio exige cumplir requisitos y mantener la empresa durante 5 años. Y tercera, una donación favorable para quien recibe puede generar una factura importante en el IRPF de quien entrega. ¿Crees que esta reforma facilitará realmente el relevo generacional de las empresas familiares? Déjame tu opinión en comentarios. Si quieres obtener estructuras fiscales de este tipo, para dar el primer paso, te dejo abajo el test de vulnerabilidad fiscal para ver cómo está tu empresa por dentro. Hasta la próxima, familia, y luchar por vuestros sueños con pico y pala.